Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después de dedicar varias clases a la historia de España durante el siglo XIX, tanto a la situación política como a la situación económica, social y en menor grado cultural, también hemos dedicado algunos vídeos al tema del nacionalismo. Entramos con este otro ya en el siglo XIX. Para ello nos situamos en el reinado de Alfonso XIII. Alfonso XIII, que fue el bisabuelo del actual rey de España, Felipe VI. Recordaréis que en la segunda mitad del siglo XIX, en el año 1868, la reina Isabel II se había marchado al exilio. Hubo un interludio, lo que denominamos sexenio revolucionario, es decir, una serie de años que fueron convulsos en España, durante los cuales entre 1868 y 1874 hubo una sustitución de la dinastía de los Borbones por otro rey de origen extranjero que se trajo a España de forma exprofesa, es decir, se intentó sustituir una monarquía, una dinastía que se consideraba ya muy desgastada por otra que fuera nueva, tomando también en consideración que España, tanto la sociedad como buena parte de la clase política, no estaba preparada para una aventura republicana, que no obstante, tras la salida de España de este Amadeo de Saboya, que era un noble de origen italiano, sí que hubo un intento durante un año, entre 1873 y el 74, lo que ya denominamos la Primera República, que no prosperó y que llevó a un largo periodo que denominamos restauración, que va precisamente desde la restauración, y de ahí su nombre, de la dinastía de los Borbones en España, en la figura del hijo de Isabel II, Alfonso XII, hasta la Segunda República, que comienza en el año 1931. Es decir, estamos hablando de un periodo de entre 40 y 50 años, bastante tiempo. Todo este periodo, que abarca la última mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, va a estar gobernado por la figura de Alfonso XIII, el hijo de Alfonso XII, del que recordaréis que murió relativamente joven. Como siempre, empezamos por el contexto histórico, contexto europeo. Durante el comienzo del siglo XX es el contexto y de nuevo hacemos referencia a esto muy rápidamente porque ya hemos hablado en otros vídeos, una Europa fundamentalmente dividida en grandes imperios o en viejos imperios y naciones que intentaban emular a estos viejos imperios, procurándose colonias en ultramar, fundamentalmente en África. Los viejos imperios
Bueno, España ya no lo contamos en este momento como un imperio porque ha perdido todos sus territorios de ultramar en el año 1898. Entonces, ¿qué grandes imperios quedan en el continente? Pues queda el imperio inglés, por un lado, que todavía mantiene todas sus colonias de ultramar, tanto en América, Canadá, como en el Océano Pacífico e Índico, sobre todo la perla de la corona, que era la India que no es la India que tenemos hoy en día en mente, sino que abarcaba mucho más territorio, Pakistán y otras regiones que hoy en día ya no pertenecen a la India, Nueva Zelanda, Australia y también parte de África. Entonces podemos considerar que en este momento Inglaterra controla el imperio más grande sobre la Tierra. Es un imperio peculiar puesto que se trata más bien de un imperio de carácter económico, en el que la metrópoli, el Reino Unido, se beneficia comercialmente de sus colonias. Es un sistema, digamos, de explotación colonial. No tiene paralelo en lo que fue el imperio hispano. Aquí podríamos entrar en discusión, obviamente sería una discusión muy interesante. Al decir esto, yo me apoyo en algunas teorías relativamente recientes, tanto desde el campo de la historia como de la filosofía, que dividen los imperios en dos tipos, generadores y depredadores. Un imperio generador pues habrían sido a lo largo de la historia, por ejemplo, el imperio romano y el imperio hispano. Aquí, generador, lo que significa no que estos imperios no hubieran cometido excesos, sino que exportaron su cultura a todos los territorios que ocuparon. Entonces, desde este punto de vista, generaron sistemas que continuaron, evolucionaron y revolucionaron el de la metrópoli. En cambio, un imperio depredador sería, como máximo exponente, tendríamos el del Imperio Británico. El Imperio Británico fue un imperio que no exportó en lo fundamental su cultura ni sus instituciones, aunque obviamente sí su lengua, que no intentó mejorar las condiciones de vida de los territorios que ocupó, sino que simplemente se dedicó a su explotación. Esto es una división que yo comparto en parte, pero repito, aquí estaríamos entrando en discusiones infinitas que no vamos a continuar. Bueno, al menos en este vídeo. Y tampoco tengo nadie con quien discutir, estoy aquí hablando yo solo. El segundo imperio, en este momento con gran presencia europea, era el Imperio Austrohúngaro, que ocupaba toda la región que aquí veis, Austria, Hungría, Serbia, Montenegro, Rumanía. Parte de estos territorios durante varios siglos habían sido ocupados por el Imperio Otomano, de ahí que, por ejemplo, parte de la población de Albania sea de religión musulmana.
o algunas zonas de la antigua ex-Yugoslavia. Y bueno, este imperio, que era un imperio multiétnico, multilingüístico, en el que se hablaban muchas lenguas, se va a desmoronar con bastante rapidez después de la Primera Guerra Mundial, y más al este el Imperio Ruso. El Imperio Ruso, que sí que después de la Primera Guerra Mundial sufrirá algunas pérdidas, por ejemplo, todo lo que fue el Báltico, pero que después de la Segunda Guerra Mundial se recuperará e incluso ampliará sus territorios en la forma de Unión Soviética, de repúblicas socialistas. Y por último teníamos naciones antiguas como Francia o relativamente nuevas como Alemania e Italia, que se habían unificado a finales del XIX, después de siglos de división interna, que intentan competir con los viejos imperios. Cuando lleguemos a la guerra civil y veamos algunas cuestiones tocantes a la Segunda Guerra Mundial, veremos que en buena parte el nazismo, Hitler, lo que procurará es imitar al imperio británico, es decir, el Tercer Reich lo que será es una imitación y una competencia de lo que todavía era el imperio británico. Y en el sur Italia, que bueno, lo intentará a su modo, pero de una manera mucho más limitada. Bueno, las aventuras coloniales de Francia serán fundamentalmente también en África, en competencia con los ingleses, Bélgica, con el Congo belga, Alemania, Italia, pues lo dicho, también tendrán algunas aventuras coloniales en África, pero de menor volumen. Bueno, esto es principalmente la división política en Europa, que ya hemos visto en tantas ocasiones, el contexto. Hablando del mundo entero, muy brevemente, el país que estaba en ese momento empezando a destacar era obviamente los Estados Unidos de América. Poco a poco y sobre todo con su entrada en la Primera Guerra Mundial, va a ir tomando un protagonismo que hasta entonces no había tenido durante el siglo XIX. Estados Unidos, a pesar del gran territorio que fue conquistando durante esa época, no tuvo en absoluto la presencia ni la influencia que sí que va a tener ya desde las primeras décadas del 20 hasta nuestros días. Asia todavía no la consideramos. Los vaivenes en Asia van a ser constantes durante todo el siglo XX. Solo en la última mitad China se irá perfilando de nuevo como un gran imperio que está destinado en nuestros días a sustituir al imperio estadounidense. Y Japón en competencia con China por el control del Asia. Bien, este es el contexto, no nos detenemos más en este tema y vamos a España. Bueno, entonces, como hemos dicho, estamos en la época de la Restauración, varias décadas que van desde el año 74 hasta el año 31, probablemente la mayor época de paz en España, de paz interna, desde hacía
muchos años, probablemente desde el siglo XVIII. Desde el siglo XVIII, España no había vivido una época de paz, de tranquilidad y de crecimiento como fueron estas décadas, la Restauración. Porque, como bien recordáis, el siglo XIX hasta el último tercio fue una época de convulsiones militares constantes. En primer lugar, la guerra de independencia contra la invasión napoleónica y después varias guerras civiles a las que damos el nombre de guerras carlistas y intentos o golpes de Estado constantes, lo que denominamos pronunciamientos, que no procuraban el cambio radical, un cambio revolucionario en el gobierno, sino que procuraban pequeños cambios. Bueno, entonces el siglo XIX en España pues, se avanza entre guerras contra poderes extranjeros, guerras internas y constantes alzamientos militares. Así, el reinado de Alfonso XIII va a ser, repito, un reinado de cierta prosperidad, con los problemas que vamos a ver a continuación, y de paz interna, en el que van a desaparecer los pronunciamientos militares, no se va a dar prácticamente ninguno de consideración, con una excepción al final, una excepción relevante en los años 20 y en el que bueno, España va a estar alejada de los conflictos internacionales. Por ejemplo, vamos a ver que España no va a participar en la Primera Guerra Mundial, se va a mantener neutral. Bien, entonces, la Restauración, como bien recordáis, es este sistema político liberal. Es decir, durante la Restauración, durante estas décadas, España es una monarquía liberal, pero no democrática en el sentido que hoy en día entendemos de división de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, de ciertas garantías legislativas, etc. Es un sistema que avanza hacia ese modelo, pero que avanza, como sucedía en muchas otras partes del mundo, muy lentamente. En este sentido, el sistema de la Restauración no era distinto a otros sistemas europeos, como podía ser el francés o el alemán. Los partidos liberal y conservador se alternaban pacíficamente en el gobierno. Se alternaban de manera constante. Cuando no gobernaba uno, gobernaba el otro. En este sentido, no había ninguna sorpresa porque el turno parlamentario estaba pactado. Se pactaba entre los partidos, entre estos dos partidos políticos y el rey. Un turno consensuado. Esto se diferencia de las democracias actuales en que hoy en día un partido político cualquiera de los grandes puede ganar las elecciones durante varios periodos consecutivos. En esa época esto no era así. En el sentido de que un partido gobernaba unos años, 2, 4, probablemente durante estos años sufría un cierto desgaste y se consensuaba para evitar que el desgaste fuese más profundo que el otro sustituyese al primero. Esto se lograba, como ya comentamos, con la ayuda de los caciques en el ámbito provincial rural.
Los caciques eran los magnates locales que ayudaban a que la población que estaba bajo su control, normalmente pues una población campesina, votasen lo que ellos querían, y lo que ellos querían era lo que desde Madrid se les había pedido que votasen. Entonces, todo este sistema era controlable en el campo y la mayor parte de la población española todavía vivía en el campo, pero era menos controlable en las ciudades. Y vamos a ver cómo esta oposición entre el campo y la ciudad se va a ir incrementando, y así llegaremos a la Segunda República, año 1931, en el que, bueno, a eso le dedicaremos otra clase, pero en la Segunda República llegará, no, y llegará a partir de unas elecciones democráticas, en el que el rey y sus partidarios vencerán porque obtendrán más votos en general, pero los partidos republicanos lograrán una mayoría en las ciudades. Es decir, la mayoría que lograrán en las ciudades no será la mayoría absoluta en el país, pero puesto que el peso económico, industrial, político se ha trasladado definitivamente a las ciudades, aunque en el contexto general tengan menos votos, sin embargo, esto llevará a un cambio de régimen y a la instauración de la Segunda República. Por eso digo que es importante que tengamos en cuenta este cambio paulatino de un modelo agrario a un modelo urbano, en el que las ciudades van a ir cobrando más peso, no tanto industrial, obviamente la industria está en las ciudades, por lo tanto económico y por lo tanto político y cultural. Bueno, durante la Restauración, durante toda esta época, surge en España un movimiento intelectual que se conoce como regeneracionismo. El regeneracionismo es un movimiento que pretendía la recomposición de una sociedad, la española, es decir, un repensamiento de esta sociedad, de cuáles eran sus principales problemas y qué soluciones se podían aportar. Repito, es sobre todo un movimiento de carácter intelectual que afectará de alguna manera a la política, pero que no logrará cambios de profundidad. Es decir, un movimiento que sí que va a influir de alguna manera, pero que fundamentalmente se va a quedar en el ámbito de los libros, de los periódicos y de las tertulias. Obviamente algo trasciende a la clase política, pero este permeamiento va a ser muy lento. Lo que se pretende desde el regeneracionismo es una dignificación de la política, es decir, ir sustituyendo el sistema del pucherazo. Era este nombre que le dábamos. Un pucherazo, como sabéis, es llevar a cabo unas elecciones fraudulentas. Bueno, pues una dignificación de la política, una modernización social. Esta modernización social se va a pedir desde dos puntos de vista. Por un lado, desde la generación del 98, que fue una generación de escritores e intelectuales. Esta generación la estudiamos brevemente en otra asignatura, os podéis informar sobre ella, no voy a entrar aquí porque sería
bastante largo de tratar. Bueno, es una de las, después de todo el siglo XIX, es una generación de escritores, fundamentalmente novelistas y pensadores, que proponen tanto una renovación de las formas literarias como un repensamiento del modelo español. Y lo hacen intentando recuperar las esencias pasadas de España, ¿no? ¿Qué es España? Después de haber perdido su antiguo imperio. Y por otro lado, una siguiente generación, que será la de 1914, sobre todo con la figura del filósofo Ortega y Gasset, uno de los filósofos españoles más importantes del siglo XX, que procura esta renovación, procura repensar el modelo de España desde Europa. Lo que propone la generación del 14 es que Europa, España, ha quedado aislada filosófica y científicamente durante siglos, mientras en el resto de Europa se iban dando una serie de avances desconocidos en España, y que entonces había que adoptar como modelo Europa. Y bueno, con Europa aquí nos estamos refiriendo fundamentalmente Inglaterra, Francia y Alemania. Era el modelo que, los modelos que se intentaban adoptar. Además, desde ese punto de vista, desde el punto de vista europeísta, los intelectuales de ese momento en España se van a dividir en dos grupos, en germanófilos y en anglófilos. Bueno, y por último, con todo esto, pues una superación del atraso cultural. Algunos de los principales intelectuales regeneracionistas fueron Joaquín Costa, que propuso en sus obras diversas reformas del campo, y uno que os puede resultar interesante, sobre todo a los letones que seguís el curso, que fue Ángel Ganivet. ¿Por qué me refiero a Ángel Ganivet como alguien relevante para vosotros? No es que Ángel Ganivet haya sido una personalidad intelectual de impacto durante el siglo XX, tuvo su momento a finales del XIX, hoy en día se le recuerda poco, pero la curiosidad de Ángel Ganivet es que fue entre otras cosas, además de intelectual, fue diplomático, fue enviado por el gobierno de España a Finlandia y después fue el primer cónsul del gobierno español en Riga. Vivió aquí un tiempo y aquí murió. Murió porque, por cuestiones que desconocemos, sobre las que se han lanzado diversas hipótesis, no se sabe si por una depresión, por penas de amor, asunto un tanto oscuro, pero el caso es que se suicidó en Riga, lanzándose a las aguas muy frías. Esto ocurrió en noviembre, un mes muy oscuro, como sabemos todos en Letonia. Bueno, pues se lanzó a las aguas del río Daugava. Una primera vez lo rescataron y tenía tan claro que quería morir que se volvió a lanzar al río después de su primer rescate y definitivamente murió. Todavía podéis visitar la casa en la que vivió. Está en Pardaugava, no recuerdo la calle, pero bueno, hay una placa en la puerta de la casa puesta allí por la Embajada de España y el gobierno, la Embajada Española en Letonia y el gobierno letón, que conmemora el hecho de que Ángel Ganivet viviese en esta casa. Bueno, esto pues aquí simplemente
Con Joaquín Costa y Ángel Ganivet hacemos referencia a algunos intelectuales regeneracionistas que propusieron diversas medidas de reforma que en general no tuvieron éxito, cuyo guante, digamos, usando esta expresión española, cuyo guante no fue recogido por la clase política. Bueno, Alfonso XIII, este rey bajo cuyo reinado va a transcurrir la entrada de España en el siglo XX, hijo póstumo de Alfonso XII. Alfonso XII muere habiendo dejado embarazada a su mujer, pero muere sin llegar a conocer a su hijo. Rey a los 16 años, su madre fue regenta, María Cristina, que era de origen austriaco, desde 1885 a 1902. Es decir, es el año 1902 cuando comienza su reinado. Se casó a los 20 años con Victoria Eugenia de Battenberg, que era de origen inglés. Por esa razón, la familia real actual, los reyes de España, están conectados familiarmente con los reyes de Inglaterra, con la reina Isabel, Isabel II. Es decir, Felipe VI e Isabel II son parientes relativamente cercanos, puesto que la bisabuela del actual rey es también una antepasada de la reina Isabel II. Bueno, fue un rey, bueno, pues como todos los Borbones, digamos que no buen gobernante, un hombre que, bueno, debido a la tradición de la que venía, fue militarista, se apoyó y se identificó con el ejército para solucionar las diversas crisis por las que fue atravesando su reinado. Es decir, él pensaba que la fuerza militar era la que había que usar para mantener su país en orden. Y también tuvo ideas regeneracionistas en el sentido de que si había que introducir cambios, estos cambios debían venir de arriba hacia abajo. Este sistema, como se ha demostrado a lo largo del tiempo, no es en sí mismo un mal sistema, pero requiere de mucho tiempo. Requiere de periodos muy largos para que pueda ver a luz frutos positivos. Obviamente estamos en un periodo muy convulso de la historia, no solo de España, sino del mundo, que va a desembocar en una Primera Guerra Mundial y después en diversas revoluciones en todo el mundo, ya de carácter muy polarizado, por un lado fascismos, por otro lado comunismos. Entonces, básicamente, un sistema como este no va a tener tiempo de lograr frutos positivos. Por eso digo que las reformas de arriba a abajo no son ni peores ni mejores, en principio, que las reformas de abajo a arriba. Ambas funcionan de manera distinta y ambas requieren sus tiempos. Una reforma de abajo arriba suele tener un carácter revolucionario. Una reforma de arriba abajo suele tener un carácter conservador y sus ritmos, sus tempos son completamente distintos. Bueno, aquí tenemos a su mujer, Victoria Eugenia de Battenberg. Ya hemos oído hablar, he comentado brevemente, no hay poco más que decir sobre su
su matrimonio. No tuvo en sí mismo grandes escándalos, aunque como todos los Borbones, también Alfonso XIII fue un hombre mujeriego, pero en general quizás desde hacía muchos años, pues los hijos que tengan van a ser propiamente hijos suyos. Y bueno, poco más que decir a este respecto. Sí, una cosa, el día de su boda sufrieron uno de los primeros atentados que vamos a ir viendo que se sucedieron durante estas décadas. Cuando en la clase anterior hablamos del anarquismo, pues este va a ser una de las primeras actuaciones anarquistas. El intento de asesinato de la pareja real el día de su boda por parte de un anarquista que les lanzó una bomba, pero bueno, esta bomba estalló, no les afectó a ellos directamente, mató a algunas personas y no hubo más consecuencias, al menos consecuencias históricas, para el devenir de la nación. Bueno, aquí tenemos al padre de nuestro actual rey, Juan Carlos, con sus padres, es decir, Juan Juan, que nunca llegó a gobernar, como veremos, y la madre de Juan Carlos, ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba esta señora. Entonces, estos son los hijos que tendrá Alfonso XIII. Y su nieto, Juan Carlos, y su bisnieto, el actual rey de España, Felipe VI. Aquí vemos a Alfonso XIII en diversos actos, por ejemplo, lo vemos aquí en una fotografía muy curiosa con Albert Einstein, el gran científico, padre de la teoría de la relatividad. Alfonso XIII con cara de... Bueno, repito, no era un hombre en extremo inteligente y bueno, debía estar pensando quién era este señor y qué cosa tan brillante había hecho que tenía que recibirlo de una manera tan oficial. Supongo que alguien se lo explicaría de manera muy, muy moderada, pero obviamente dudo que entendiese algo. Bueno. Los intentos de regeneración por parte de los partidos dinásticos, que os recuerdo eran liberales y conservadores, les damos ese nombre como hoy en día hacemos una distinción, por ejemplo, en el arco parlamentario español entre derecha e izquierda moderada, entre, por ejemplo, el Partido Popular hoy en día y el Partido Socialista Obrero Español. Existe esa diferencia, pero ambos partidos se consideran hoy en día más de centro que de otra cosa, con lo cual las diferencias en el fondo son escasas. Bueno, lo mismo sucedía en este momento. Las diferencias entre liberales y conservadores eran prácticamente nominales. Los liberales podían ser en algunas materias un poco más progresistas, por ejemplo, podían podían tener un mayor relativismo con respecto a la Iglesia o algunas cuestiones de carácter social y agrario, es decir, un apoyo más decidido hacia algunas reformas en el campo, etc. Y los conservadores ser más reacios hacia estas reformas. Pero bueno, en el día a día de la política española de este momento, pues probablemente las diferencias no se explicitaban con tanta precisión. Estaban mucho más difuminadas. Los representantes más conspicuos en este periodo de unos y otros van a ser Antonio Maura, este señor que veis aquí, por parte de los conservadores, y José Canalejas por parte de los liberales. El primer acontecimiento que va a poner en dificultades
el sistema de la restauración y el gobierno de Alfonso XIII es lo que se va a conocer como la Guerra de Marruecos. Durante las 2 primeras décadas del siglo XX, España, que había perdido todo su imperio, no le quedaba nada, va a llevar a cabo algún pequeño intento de recuperación, intentos muy ridículos, pero que tendrán como objetivo el norte de África. ¿Por qué el norte de África? Porque sí que es cierto que España había perdido todas sus posesiones de ultramar, con excepción de algunas plazas fuertes en la actual Marruecos. Marruecos en ese momento no existía. Los marroquíes eran simplemente tribus gobernadas por líderes locales que seguían viviendo en la Edad Media y bueno, no tenían ninguna voluntad ni ninguna ideología unitaria. Sin embargo, con el paso de los años, estas tribus poco a poco se van a ir unificando, va a llegar a ellas, digamos, la modernidad, al menos una modernidad en la forma de pretensiones nacionalistas, y se van a ir enfrentando en distintos combates y distintas guerras, tanto la presencia colonial. Y la presencia colonial en este momento es fundamentalmente Francia y en mucha menor medida España. España va a aprovechar las plazas fuertes que tenía en el norte de África, que tenía desde hacía siglos, no era una cosa reciente, y que todavía hoy en día mantiene, que son las ciudades de Ceuta, aquí, y de Melilla, aquí, que sabéis que son 2 ciudades españolas, plenamente españolas, con una población mayoritariamente española, aunque también la hay rifeña, es decir, de origen marroquí, pero bueno, que lo eran desde varios siglos atrás. Desde estas ciudades se van a llevar a cabo varios intentos de lucha contra las tribus rifeñas. Con la palabra rifeño nos referimos a las distintas tribus que ocupaban todo este territorio. El territorio que va desde el norte de la Marruecos actual hasta las montañas del Atlas, más o menos por aquí, y más abajo ya comenzaría el desierto del Sahara. Bueno, estas tribus eran tribus levantiscas, tribus que no se resignaban por intereses caciquiles propios de cada una de ellas a ser controladas por potencias extranjeras, y que a partir de estos levantamientos, algunas de ellas fueron imponiéndose sobre otras hasta que finalmente llegaron, digamos, a una cierta unificación, pero unificación simplemente por sus propias luchas internas. A veces, y esto lo demuestra la historia, para que se unan los pueblos, los distintos pueblos de un territorio, se tiene que dar su enfrentamiento contra un invasor extranjero. Pues esto es lo mismo que sucede en África. Bueno, entonces hemos entrado en el siglo XX, llegamos al año 1906, en las conferencias de Algeciras, Francia decide compartir su presencia en el norte de África, en esta zona, no más allá, con España, digamos que se reparten de alguna manera el territorio. A España le va a tocar, en suerte, el
oeste, la zona occidental, y Francia ocupará la zona oriental. De ahí que la ciudad con más importancia de esta región, que es Tánger. Tánger hoy en día es una ciudad marroquí, pero es una ciudad que si hoy en día la visitáis, si vais a Marruecos y visitáis la ciudad de Tánger, vais a encontrar que muchos de sus habitantes marroquíes hablan todavía español o entienden esta lengua. Y eso se debe a la larga presencia de España en esta región. Bueno, entonces va a ser una época convulsa en la que España, Francia van a intentar repartirse este territorio. ¿Por qué este territorio? Porque tenía riquezas de carácter mineral. Había industriales tanto en España como en Francia que estaban interesados y por lo tanto que empujaron a la clase política a llevar a cabo esta nueva aventura colonial. No nueva para Francia, que tenía sus aventuras coloniales por toda África, sino nueva para España, que durante los últimos 2 siglos, lo único que había hecho era perder sus posesiones de ultramar. Bueno, esto pues lleva a una serie de enfrentamientos para los que España no estaba realmente preparada y estos enfrentamientos van a llevar en el año 1909 a lo que conocemos como la Semana Trágica. ¿Qué fue la Semana Trágica? Bueno, el ejército español era un ejército con una extensa en número cúpula militar, compuesta por generales, capitanes, tenientes, es decir, cargos militares altos y medio, pero que el resto eran soldados rasos sin formación militar propiamente dicha, es decir, sin educación militar, que venían de las levas que se realizaban entre la ciudadanía española. Es decir, el gobierno de Alfonso XIII había aprobado distintas leyes, una de ellas de carácter militar, una de ellas era que la participación en el ejército era obligatoria para los españoles, para los hombres, obviamente, mayores de 18 años. Pero claro, aquí viene el truco. No penséis que para todos los hombres españoles. La leva forzada era para todos aquellos que no podían pagar una cantidad de dinero que les eximiese de esta leva, de la participación obligatoria en el ejército. Quienes obviamente no podían pagar este dinero, pues los campesinos y los obreros que recibían unos sueldos irrisorios. Para que os hagáis una idea de cuáles eran los sueldos en la época, en las fábricas españolas, bueno, es difícil hacer la conversión hoy en día entre la moneda de aquella época, bueno, pero teniendo en cuenta distintas cuestiones, podríamos decir que un hombre adulto, un obrero que trabajase en una fábrica en España, ganaba al día entre 2 y 4 céntimos de euro.
en aquella época la moneda era la peseta, haciendo diversas conversiones, podríamos decir que eso era la ganancia de un hombre adulto a diario. Es decir, imaginaos que a vosotros os pagasen cada día entre 2 y 4 céntimos de euro. Eso era lo que ganaba un hombre en una fábrica. Una mujer en una fábrica ganaba la mitad. Es decir, si un hombre ganaba 4 céntimos, una mujer ganaría 2. Si un hombre ganaba 2, una mujer ganaría 1. Céntimos, repito, céntimos. Y los niños también trabajaban en las fábricas, por supuesto, con sueldos irrisorios, sueldos ridículos. Probablemente el equivalente a lo que ganaba una mujer o todavía menos. El gobierno de la Restauración había aprobado, por eso decía antes que las reformas se estaban llevando a cabo, pero eran muy lentas, había aprobado una ley que decía que los niños no podían trabajar hasta que no tuviesen 10 años. Bueno, esto hoy en día nos suena horrible, nos parece una salvajada, pero ya era un avance en la época, porque hasta ese momento los niños, en cuanto empezaban a caminar prácticamente, empezaban al mismo tiempo a trabajar. Bueno, ya era un avance mínimo que los niños solo trabajasen a partir de los 10 años, con la excepción de que ya supieran leer y escribir. Si con 8 o 9 años ya sabían leer o escribir, entonces ya podían trabajar. Bueno, pero algún avance había habido. En definitiva, que la mayor parte de los soldados rasos del ejército español eran obreros y campesinos que no podían pagar este dinero que les eximía de ser incorporados al ejército. Cuando España reinicia su aventura colonial en el norte de África, en la zona del Rif, la actual Marruecos, quienes formaban la mayor parte del ejército español, estos campesinos y obreros. Así llegamos al año, como hemos visto, 1909. En Barcelona se produce la siguiente situación. Todos estos obreros incorporados de manera fulminante al ejército porque se necesitaban tropas que enviar a Marruecos para luchar contra las cabilas. Las cabilas eran las tribus rifeñas que estaban combatiendo contra los españoles y contra los franceses. Bueno, pues todos estos obreros en ese momento estaban esperando en el puerto, en Barcelona, para ser embarcados en un barco y llevados a Marruecos. De repente se produce un asalto al puerto por parte de las mujeres, las familias de estos obreros y también de algunas agrupaciones de carácter socialista y anarquista. Esto produce que los hombres no se embarquen y lleva a una situación revolucionaria en Barcelona que dura una semana. Es lo que se conoce como Semana Trágica. ¿Por qué se la conoce como Semana Trágica? Porque esta situación revolucionaria en la que los obreros, apoyados por su familia y por agrupaciones socialistas y anarquistas, se niegan en redondo a apoyar las pretensiones militaristas del gobierno. Se apertrechan en Barcelona, se defienden con las pocas armas que tenían. Veis que incluso forman barricadas aquí, pero este intento de insubordinación contra el gobierno es fulminantemente aplastado por Madrid. Hay que durante esta semana muere mucha gente
en las calles de Barcelona y bueno, se acaba con este primer intento por parte del pueblo de alzarse contra este neocolonialismo sin mucho sentido. Aquí vemos diversas fotos de la época, columnas de humo saliendo de Barcelona. Se producen, lo interesante de este primer intento revolucionario en el siglo XX en España es que precisamente estas agrupaciones de carácter socialista, anarquista, van a llevar a cabo incendios de iglesias y de conventos, asaltos a ministerios, bueno, un intento breve, pequeño, pero primer intento al fin y al cabo de una serie de intentos tras los que llegaremos a la Segunda República en los años 30. Va a haber más de 1000 presos, una dura represión y 17 condenas de muerte, entre ellos la del anarquista Ferrer y Guardia, que va a ser un poco el chivo expiatorio de toda esta revolución. Probablemente él mismo no fue el culpable, pero va a sufrir la condena por parte del gobierno, que sirva como imagen pública de lo que sucede si no acatáis las órdenes que vienen de Madrid. Esto va a llevar a cabo a que el gobierno de Maura, que era conservador, caiga, a un alza, a un crecimiento del anticlericalismo y del antimilitarismo en España, y a la profundización de las tendencias anarquistas y nacionalistas, sobre todo en Cataluña, que van adquiriendo tintes cada vez más revolucionarios. A Maura le sustituye el gobierno del liberal Canalejas. Canalejas emprende diversas reformas de carácter liberal, reformas religiosas. Se intenta una primera superación de la relación entre Iglesia y Estado, de libertad religiosa, es decir, por primera vez en la historia se va a intentar de que tengan libertad quien no quiera ejercer el catolicismo, es decir, pues, por ejemplo, los misioneros luteranos puedan predicar en España. Se va a intentar que la enseñanza se vaya laicificando. La enseñanza hasta ese momento estaba en manos de la Iglesia, pero estas reformas van a ser muy limitadas. Todavía no había llegado el momento para estas reformas. Reformas de carácter social, sustitución del impuesto de consumos por otro progresivo sobre las rentas, es decir, ciertas reformas de carácter fiscal. Se van a llevar a cabo algunas reformas laborales, por ejemplo, el derecho a huelga. Hasta ese momento las huelgas eran ilegales. De seguridad social, una primera seguridad social en la historia de España, que mutatis mutandis llegará hasta nuestros días. Sabéis que en España todavía hay un sistema de seguridad social garantista por el que si vas al médico, si tienes que ser hospitalizado, en principio, todo es gratuito. Bueno, derechos de accidentes, si tenías un accidente en este momento, hasta este momento, pues estabas condenado, no podías sobrevivir de ninguna manera, entonces, pues, se empieza a instaurar un sistema por el que el gobierno y el patrón de la fábrica, si ha sufrido un accidente en horario laboral,
tiene que mantenerte de alguna manera. Se van reformando los horarios, es decir, reduciendo. De 12 horas pasamos a 10 horas, bueno, ya es un progreso, con descansos dominicales, se puede ya descansar los domingos. Hemos hablado del sistema del servicio militar obligatorio y reformas políticas. Ley de mancomunidad desde 1912, es una especie de sistema federalista por el que se intenta satisfacer las demandas de los nacionalistas, especialmente de los nacionalistas catalanes, en la forma cuyo partido más representativo era la Lliga regionalista. La guerra de Marruecos, a pesar de la insubordinación en 1909 en Barcelona, continúa a buen ritmo. Las revueltas militares por parte de los rifeños son constantemente aplastadas, a pesar de que esto va a ser un continuo baño de sangre durante los años 10 y 20, como vamos a ver a continuación. Este político liberal, Canalejas, fue asesinado por otro anarquista en 1912. Esto no es una imagen que se tomase entonces, es una imagen de una película posterior en el que, por cierto, como curiosidad, a lo mejor a vosotros no os dice nada ahora mismo, pero el actor que interpreta al asesino de Canalejas es un actor, Pepe Isbert, que después va a convertirse en uno de los actores más importantes de la historia de España. Alguna de cuyas películas veremos o veréis, porque cuando tratemos el tema del cine, pues, bueno, tiene auténticas obras maestras. Con todo este asunto de las reformas liberales, pero que avanzan muy despacio, y la guerra de Marruecos, los partidos antidinásticos, republicanos moderados, socialistas, anarquistas, van sumando más fuerza. Es decir, van viendo acrecentadas las filas de sus correligionarios, digamos. De igual manera, el nacionalismo catalán también va viendo cómo aumentan los partidarios de una cierta, no independencia todavía de España, pero sí de una menor dependencia, digamos. Todavía no está en las conciencias de la mayor parte de los catalanes, ni mucho menos de la burguesía, separarse de España y convertirse en un país autónomo, pero sí que se está buscando, ya es un momento de la historia de España en la que, y de la historia de Cataluña, en la que la idea de que España y Cataluña deben seguir juntas, pero a ritmos distintos, se ha instalado definitivamente en las conciencias de muchos intelectuales catalanes y de parte de la burguesía. Bueno, vamos pasando este tema, ya hablamos. De igual manera sucede con el nacionalismo vasco, con otros nacionalismos como el gallego, el valenciano, el andaluz, en menor medida el aragonés. Bueno, nacionalismo, regionalismo, ¿recordáis la diferencia entre nacionalismo y regionalismo? De igual manera, como vimos con los movimientos obreros, el anarquismo, con continuos actos violentos, el intento de acabar con los reyes durante la boda de Alfonso XIII, el asesinato del político, el principal representante del
del Partido Liberal, Canalejas, el socialismo con su partido político, Partido Socialista Obrero Español, todavía hoy en día existente y gobernante en España, con su sindicato, Unión General de Trabajadores, que también hoy en día existe, y los anarquistas con su propio sindicato, la CNT, Confederación Nacional de Trabajadores, que en el año 1910 afirma una línea de actuación directa. Es decir, si al principio vimos que el anarquismo estaba dividido entre una tendencia más moderada y una tendencia más violenta, se acaba imponiendo la tendencia violenta. Es decir, se acaba imponiendo la estrategia terrorista. Así, entre la guerra de Marruecos y las distintas convulsiones internas, el turno de liberales y conservadores, etc., todo lo que hemos visto, el acrecentamiento del nacionalismo y los partidos de carácter republicano, socialista y anarquista que van viendo aumentada la participación en ellos, llegamos a la Primera Guerra Mundial. España no va a entrar en esta guerra, se va a mantener neutral. Esto va a ocasionar dos cosas que en principio va a llevar a que en España se dé una paradoja, dos hechos contrapuestos. Por un lado, que la industria española se va a aprovechar de las potencias en liza, de las potencias europeas que están combatiendo unas con otras. Por un lado, Alemania, Austria-Alemania, por otro lado, Francia e Inglaterra. Bueno, que obviamente se acaba convirtiendo en una guerra mundial y entran otras naciones extraeuropeas en liza, los Estados Unidos, Asia, más cerca entre Asia y Europa, Rusia, etc. Pero, bueno, entonces la industria, a lo que voy es que la industria, y aquí el hecho paradójico, la industria en España se va a aprovechar de esta situación y va a vender productos que necesitaban las potencias en lucha para llevar a cabo la guerra, con lo cual parte de los industriales españoles se van a enriquecer con esto, pero paradójicamente, al mismo tiempo, lo que va a suceder en España es un alza de los precios por encima de lo normal. Es decir, hay una parte de la industria y de los empresarios que se enriquecen con la guerra, pero el resto de la sociedad española lo que ve es que el pan de cada día cuesta cada vez más y más y más. Es decir, ellos, la población española, no se beneficia de la neutralidad de España. Esto va a conducir a una situación de radical inestabilidad que va a estallar con el fin de la Primera Guerra Mundial y el principio de los años 20. Bueno, ¿qué va a suceder en los años 20? Y terminaremos el vídeo con esto. Van a suceder dos cosas. Aquí en la foto, en estas dos fotos, quizás algunos de vosotros reconozcáis a una persona. Este señor que veis aquí, Francisco Franco. Francisco Franco, que se acabará convirtiendo en los años 40 en dictador de España. Bueno, ¿de dónde viene Franco? Franco era un militar de carrera español, un militar conservador, como todos los militares
de su época, que para hacer carrera, para ascender rápidamente en el escalafón militar, puesto que las oportunidades eran muy pocas dentro de España, decide ir a combatir a Marruecos, al norte de África. Ir a combatir a Marruecos para un militar de carrera era la única posibilidad que tenía de ascender rápidamente en el escalafón militar. Franco, en Marruecos, va a demostrar que es un buen militar, que es incluso un militar magnífico, y va a ascender muy rápidamente hasta convertirse en general. Es decir, sus éxitos en Marruecos contra las tribus rifeñas y bereberes va a ser constante. Una victoria sobre otra. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto cuando de Franco hablaré en otras clases posteriores? Porque es precisamente con el fin de la Primera Guerra Mundial y toda la situación de inestabilidad político-económica que hemos visto en España, que viene desde los años 10 y que se multiplica en los 20, en la primera y segunda década de los años del siglo XX. Bueno, toda esta situación va a estallar a principios de los 20. Aquí está. He resultado un poco confuso con las fechas. Siempre la lengua española no recoge muy bien la diferencia entre los primeros años de un siglo, los años 10 y después los años 20. Y además, como estamos hablando del siglo XX, pues bueno. Pero bueno, más o menos me seguís. Las dos primeras décadas del siglo XX en España son décadas de inestabilidad que se multiplican con la crisis interna que sufre España durante la Primera Guerra Mundial, en la que no participa, el alza de los precios, esto lleva a una crisis política, y la única solución que va a encontrar la monarquía española, Alfonso XIII, para solucionar esta crisis, a la que lleva el alza de los precios y, por lo tanto, una población española que se está muriendo de hambre, a pesar de que parte de los industriales se han enriquecido vendiendo productos al extranjero durante la guerra. Bueno, la única solución que va a encontrar esa monarquía española para calmar los ánimos es intensificar su aventura colonial en Marruecos. Esta intensificación va a tener como protagonista durante los años 20 a una serie de generales como Franco que se van a curtir en estas guerras. Aquí tenemos a Franco, aquí tenemos al fundador de la Legión Española, Millán Astray. Bueno, todos estos generales que no participan de la política en estas décadas, pero que van adquiriendo bastante poder. Y esto es importante que lo recordéis. Bien, entonces, resumiendo, con esto vamos a terminar. La aventura colonial en los años 20 se intensifica la guerra por parte de España en el norte de África, se intenta llegar más allá, se intenta ocupar el Sáhara, cosa que se acabará logrando. Como contrapartida, los movimientos socialistas, republicanos y nacionalistas, que se sienten agredidos de dos maneras. Por un lado, por la mala situación económica del país y por otro lado, por la estupidez que supone intentar calmar los ánimos involucrando a España en una guerra
de manera más profunda, llevan a que el gobierno de la Restauración, que había durado desde 1874, caiga. Y caiga mediante un golpe de Estado. El golpe de Estado, aquí paso varias páginas, lo va a llevar a cabo un general, el general Miguel Primo de Rivera. Miguel era su nombre, su apellido Primo de Rivera, al que veis aquí en la foto, hablando con el rey, con Alfonso XIII. El rey y el general Primo de Rivera, digamos, van a acordar este golpe de Estado. No es que Miguel Primo de Rivera dé un golpe de Estado contra el rey, sino que ambos van a acordar dar un golpe de Estado contra el gobierno de la Restauración, es decir, contra el gobierno, contra el turno entre liberales y conservadores. Ambos entienden, Miguel Primo de Rivera, que era un general muy conservador, y el rey, que era hora de acabar con este sistema. Ellos no ven el problema real de España. El problema real no era el sistema bipartidista, sino que el problema venía de reformas que se estaban llevando a cabo con gran lentitud, que no contentaban a nadie. Era un problema también de carácter revolucionario por parte de socialistas anarquistas, era un problema nacionalista que venía de Cataluña, del País Vasco, y que además todo ese conjunto de problemas se estaban intensificando por la guerra de Marruecos. Ellos no ven ese problema, ellos piensan que lo que hay que hacer es imponer una dictadura durante una época, calmar los ánimos mediante la fuerza y continuar con la aventura colonial en África. Así va a ser. El general Primo de Rivera, de acuerdo con el rey Alfonso XIII, en el año 1923 da un golpe de Estado, acaba con el gobierno e impone una dictadura que durará hasta el año 29. Del año 29 al año 31 le sucederá lo que se llamó dicta blanda, en un juego de palabras, que fue una segunda dictadura, pero más blanda, y así entraremos en la Segunda República. A pesar del golpe de Estado que llevó a cabo y de convertir España por primera vez en su historia en una dictadura de carácter militar, sí que logró algunas reformas curiosas. Por ejemplo, acabó en parte con el caciquismo, en parte, pero no del todo, ni mucho menos. Sí que puso fin a los movimientos revolucionarios, sí que calmó bastante los ánimos, tanto de nacionalistas como de socialistas, como de anarquistas, a los que persiguió despiadadamente. ¿Cómo lo logró? Y aquí voy a introducir una paradoja con la que sí que definitivamente termino. No solo lo logró mediante las armas, por una presencia militar y policial constante en las calles de España, sino que además, y esto es algo que no se suele decir, y no se suele decir desde el PSOE, desde el Partido Socialista, que el PSOE durante esta época colaboró con el dictador, colaboró con Primo de Rivera. Es decir, que parte del socialismo, al menos todo el socialismo que no estaba radicalizado,
colaboró con el régimen de Primo de Rivera para poner en orden el país. Esto es una cosa curiosa, es decir, no los anarquistas, no los nacionalistas, o al menos no los nacionalistas más radicales, no los socialistas más radicales que acabarían derivando hacia el comunismo, pero sí los socialistas moderados apoyaron a la dictadura de Primo de Rivera. Esto es algo que el PSOE hoy en día no quiere recordar, pero así fue. En algún momento el PSOE apoyó una dictadura dentro de España. Bueno, la dictadura de Primo de Rivera se divide en dos periodos: el directorio militar, que va de 1923 a 1925, con diversas victorias militares en el norte de África, con la desaparición de la Mancomunidad de Cataluña. Es decir, se intenta acabar con el catalanismo radical, no se va a lograr. El catalanismo radical resurgirá durante la Segunda República. Se persigue el caciquismo, pero no se va a acabar con él, ni mucho menos. Era imposible acabar con el caciquismo desde el mero conservadurismo. Entonces, no tenía sentido. Y un segundo periodo que va desde 1925 a 1929-30. La dictadura de Primo de Rivera, que sí que logró algunos éxitos. Por ejemplo, aparecen algunas empresas que todavía hoy en día existen, como CAMSA, que es la industria que se dedica a los combustibles en España, petróleo, gasolina, etc. Se llevaron a cabo la Telefónica también, es la época que nace la compañía de teléfonos española, que durante muchos años, hasta hace pocas décadas, tuvo la primacía del teléfono en España. Desde los años 20 hasta los años 90-2000 solo existió una compañía de teléfonos. Esta nació durante la dictadura de Primo de Rivera. También se extiende la red de carreteras, lo cual supone una modernización del país. Se construyen muchos embalses, es decir, obras fluviales que van a ayudar al campo español. Pero por otro lado se incrementa el déficit presupuestario y la deuda pública. Es decir, se va profundizando en los problemas de carácter económico que venían de la época de neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial. Os recuerdo que el contexto europeo a finales de la dictadura de Primo de Rivera, y el contexto histórico va a afectar a su caída, es que en el año 29 hay un crash en la bolsa de Wall Street. El crash de la bolsa de Wall Street, que va a llevar a una situación de grave crisis económica, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Esta crisis económica va a afectar de igual manera al gobierno de Primo de Rivera, que por razones económicas y por razones sociales, a pesar de las reformas que había intentado introducir, va a caer. Con el gobierno de Primo de Rivera, que no logra sus objetivos, caerá también la monarquía. Y en la próxima clase veremos cómo en el año 31 el rey tiene que exiliarse de España y se proclama la Segunda República. Bueno, definitivamente terminamos con esto. Tenéis algo más de información y fotos de la época que podéis ver. Y al final una serie de textos sobre los que os pediré que hagáis algún comentario, que escribáis un pequeño ensayo. Bueno, que paséis buen fin de semana. Adiós.